es una o dos. Ok, ¿tú recuerdas Ezequiel 37, cuando el Señor le dijo al profeta, estos huesos vivirán? ¿Qué le contestó el profeta a Jehová? Tú lo sabes. ¿Cómo fue? Tú lo sabes, Señor. Bueno, pues Dios lo sabe dónde va a sacar las 12 tribus. Dios lo bendiga, Está bueno, pastor. está Amén. bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Aleluya. No podemos inventar. La Biblia dice que van a salir los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Eso lo va a escoger Dios. Ningún hombre va a intervenir en eso. Ningún hombre puede intervenir en eso. Solo Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Que Dios nos ayude. Yo Muy bien. pensando que va a desatar algo ahí. ¿Cómo fue? Yo pensando que va a desatar algún misterio. Yo desato un misterio, siervo. Gloria a Dios. Aleluya. El maestro cristiano, el líder cristiano, debe ser muy sabio al momento de dar respuestas, ¿verdad? A, a preguntas que, que son inquietantes, ¿verdad? Pero que la Biblia no tiene una luz definida, clara en ese sentido. Hay cosas que Dios se las ha reservado, hay otras que podemos analizarla, que podemos, ¿cómo diríamos? Entrar en lo que conocemos como la teología especulativa, pero siempre teniendo el cuidado y el respeto que debemos ejercer por la palabra del Señor. Muy bien, vamos a hablar de hermenéutica, mis amados. La hermenéutica es muy importante en cuanto a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Eh, la hermenéutica tiene dos puntos importantes. Podemos tratarla en primer lugar como, como una ciencia, como ciencia. Cuando nosotros decimos que algo puede ser tratado como ciencia, cuando le aplicamos, cuando se le puede aplicar el método científico. Recordamos, y quiero ir al paso porque vamos a tratar quizás algunos conceptos que algunos lo van a entender rápido y otros tendremos que ir un poquito al paso y con un poquito de didáctica para que puedan comprenderlo. El método científico es el método basado en la observación, ¿verdad? Donde eh, en el saber o el tipo de conocimiento, si se le puede aplicar la observación y luego podemos, luego de observar, poder plantear un problema con hipótesis, que esas hipótesis puedan ser comprobables, que puedan ser experimentadas y después de experimentar las hipótesis tratadas, se puede llegar a una conclusión. Entonces, cuando a un área del saber podemos aplicarle este método, se puede decir que esa área del saber puede ser considerada como una ciencia. Hay diferentes tipos de ciencias.
Por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias sociales, es el área del conocimiento que se encarga del estudio de el hombre como un ser social, y entran diferentes áreas en este estudio, como es la historia, la sociología, la política y un sinnúmero de otras ciencias que hablan del estado social del ser humano. Luego entran también las ciencias médicas, donde es donde más se aplican estos métodos, en las diferentes áreas de la salud. También están las ciencias pedagógicas y un sinnúmero de otras ciencias que se desarrollan para establecer ciertos tipos de conclusiones. Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica, quítenle el apellido bíblica. Vamos a hablar simple y llanamente ahora de hermenéutica. Y esta es una asignatura que puede ser bien profunda y pesada, pero yo quiero tratarla de una manera simple, porque con esta primera parte del seminario lo que queremos es establecer los fundamentos correctos para poder crecer y poder avanzar y poder entrar en ciertas problemáticas que más adelante la hermenéutica puede presentar. Entonces, la hermenéutica como ciencia, todos en un momento determinado aplicamos hermenéutica, de manera correcta, No, de manera no incorrecta. me han oído, no he oído a nadie. Entonces, la hermenéutica básicamente es interpretar una escritura de manera correcta. Entonces, cuando usted lee el periódico, usted interpreta lo que el columnista o el periodista le está tratando de informar. Todo va a depender de tu Pastor, preparación. Ajá, disculpe que le interrumpa, pero no sé por qué se escucha tan lento que casi no lo escucho, casi. Se escucha muy bajito. se escucha bajito. Vamos a ver si mi volumen aquí. Y chequeé el volumen suyo allá también. ¿Ok? Muy bien. Debe, ahora sí, ahora escucho mejor. Perfecto. Gloria a Dios. Entonces, les decía que cuando usted lee el periódico, cuando usted lee un libro y usted eh, digiere la información que se le ha provisto, usted está haciendo una hermenéutica, porque usted está interpretando el texto que usted ha leído. Ahora bien, cuando se trata de la Biblia, hay diferentes reglas y diferentes puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para nosotros lograr una correcta interpretación de la escritura. Por eso debemos observar, debemos preguntarle al texto. ¿Cómo así, Ese es pastor? el que es. ¿Cómo así preguntarle al Sí, texto? dale. Claro, usted lee y usted puede preguntarle al texto, ¿dónde se dijo eso? ¿Cuándo se dijo eso? ¿A quién se le dijo eso? ¿Por qué? Entonces, cuando usted le hace esas preguntas al texto y usted trata de responderlas observando el texto, usted va a encaminarse a una correcta interpretación. Regularmente, nosotros los evangélicos, regularmente los pentecostales,
somos muy buenos en decir, a mí me enseñaron así, pero usted no se detuvo a estudiar, usted no se detuvo a leer el texto, usted no, porque me dijeron, mi pastor me dijo, los viejos me enseñaron, y es posible que ellos enseñaran con una muy buena intención, pero quizás no tenían las herramientas que hoy usted y yo tenemos. Cuando yo recuerdo que aún cuando en los años, cuando yo comencé en el Instituto Bíblico, eh, a veces eran difícil conseguir los libros, el Pentateuco, de Mike Perlman, los otros, y qué sé yo qué. Teníamos que esperar que los que estaban en el segundo año nos los vendieran, nos los prestaran. Era difícil. Lo mismo cuando íbamos a la escuela, el estudiante que tenía un, una enciclopedia en su casa, era difícil encontrarlos. Había que hacer fila a las bibliotecas, a las pocas que habían quizás en nuestros pueblos, para uno poder alcanzar, leer alguna enciclopedia, ¿verdad? Y adquirir un poco de conocimiento a través de la información plasmada en los textos. Hoy en día no es así. Tenemos un desafío grande. Hay veces que usted está predicando, o que usted está enseñando, y la gente, por ejemplo, en nuestra congregación, la gente tiene la costumbre de escribir. Usted ve la gente tomando notas. Igual cuando se está dando los estudios bíblicos. El primero que toma nota es el pastor de la iglesia, porque es importante plasmar lo que se dice, ¿ok? Entonces, otra cosa que si usted no ve a la gente tomando nota, usted lo ve a veces confirmando la información que usted está dando en el celular, entrándose a Google o a cualquier eh, herramienta que le pueda dar una información. Y la información que pueden conseguir puede ser favorable o puede ser desfavorable, puede ser concreta o no puede ser concreta, porque no todo lo que está en el Internet es la verdad absoluta, la verdad concreta, ¿verdad? Todo depende quién sea el forjador de la información que allí está. Por eso nosotros debemos aprender a discriminar la información que va, que no va. ¿Qué nos ayuda esto? Tener fundamentos de hermenéutica. No sea una persona hermenéutica en un grado superlativo, pero por lo menos lo que perseguimos es que podamos tener la base y que un texto nosotros podamos eh, preguntarle al texto basado en en un principio que hay algunos teólogos que no le gusta. En cierto punto a mí me da un poquito de paz, eh, aunque no nos impide poder consultar algunos libros que sirvan para ampliar el conocimiento que ya la Biblia ha establecido. ¿De qué principio estoy hablando? Del principio que dice que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, para poder interpretar los textos de la Biblia, tenemos que tener lo que yo le llamo una jurisprudencia bíblica, donde la Biblia, en qué momento la Biblia enfatiza una situación igual o similar o me da una proyección de lo que yo estoy leyendo que me pueda traer luz. Uno de los textos a los cuales se le ha hecho una hermenéutica es al texto
de Juan capítulo 4, cuando Jesús habló con la samaritana, y hay muchos, ¿verdad?, que discuten que eh, la samaritana eh, era una prostituta, otros dicen que no era una prostituta, y así por ahí se van, ¿verdad? Y si le hacemos una hermenéutica, podemos ver en realidad de qué el texto nos está hablando. Por eso podemos decir que la hermenéutica bíblica es la ciencia, pero también es el arte, porque el que interpreta tiene que tener esa gracia, esa devoción, esa, ah, ese respeto, esa calidad de poder interpretar la escritura de manera correcta. Entonces, la hermenéutica la podemos definir como la ciencia y el arte de interpretar la escritura, entiéndase como escritura la Biblia, correctamente. ¿Ok? Ah, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Etimológicamente, cuando hablamos de la palabra etimológicamente, viene de la etimología. La etimología es una parte de la gramática, el hermano Prado puede corregirme, que estudia el origen de las palabras, de dónde provienen las palabras. Cuando escuchamos a alguien que dice etimológicamente, nos está tratando de llevar a dónde se originó o dónde se usó por primera vez o en sus principios ciertas palabras, ¿verdad? Regularmente la mayoría de todos los sustantivos y a veces hasta los verbos y palabras tienen un origen. ¿Cómo se originó? ¿Por qué se originó? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se emplean estas cosas? Entonces, etimológicamente, la palabra hermenéutica proviene del griego hermeneo, es decir, que el origen de esta palabra es un origen griego. Y cómo los griegos usaban la palabra hermeneo cuando deseaban explicar o cuando deseaban interpretar un texto o una expresión dada. Entonces, la palabra hermenéutica viene de un origen griego que significa hermeneo. ¿Vamos bien hasta ahora? Ok. De lo que hemos hablado hasta este momento, ¿hay alguna pregunta o alguna interrogante eh, antes de seguir? ¿O algún aporte? No importa. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Otilio, hermano Otilio. Sí, amado pastor. Entonces, para ilustración y beneficio de la sala, yo tengo una pregunta Ajá. para beneficio de todos. Quiere decir que cuando nosotros estamos en este campo de investigación, o sea, en lo que es la hermenéutica, la manera de nosotros interpretar, leer de manera correcta, para entender lo que dice el texto, quiere decir, esa es mi pregunta, que cualquier interpretación que yo pueda tener de la Biblia, tiene que salir esta entonces de la misma Biblia, pastor. Así es. Ok, es para Así es. ilustrar, es para ilustrar. Correcto, correcto. Usé un término de tu carrera, usé el término jurisprudencia, ¿verdad? Ese término eh, eh, los usan los abogados cuando están realizando algún juicio, algún caso, y pueden usar como referencia casos que han pasado en la historia que le puedan servir para ganar el caso que están llevando en el momento. Entonces la Biblia nos ha dado
toda la jurisprudencia que nosotros necesitamos, todos los fundamentos para nosotros poder entender y comprender el texto. Algo muy importante también es que la interpretación bíblica, esa es una conceptualización del pastor Penn. La interpretación bíblica la considero que es única y progresiva. ¿Qué está diciendo el pastor? Hoy usted tiene el fundamento del texto y hoy usted lo ve de una manera, pero a medida que usted se va adentrando, usted va conociendo, va adquiriendo conocimiento, va aplicando las reglas de interpretación, usted va abriendo sus ojos y va diciendo, wow, yo nunca lo vi de esa manera o lo veía así, ahora se me amplía más el conocimiento. Por eso que la interpretación, ¿verdad? Uno lo tiene que llevar al paso para que la gente pueda ir cayendo, como yo digo, por su propio peso, para básicamente algunos textos que son de tanta controversia en el mundo teológico. Muy bien. Entonces, hermano Prado. Sí. Es bueno decir que cuando usted dice que es progresiva, Ajá. porque lo de única, creo que todos lo sabemos, Sí. que no es que porque a mí me interese particularmente o se me acomode, es que yo voy entonces a dar interpretaciones que vengan a disluir un poco la esencia del texto, Ujú. porque muchas veces hay interpretaciones que a mí me gusta y me suena bien, que la Biblia no es así, no es una canción ni una poesía. Definitivamente, definitivamente. De hecho, eso, eso ha traído eh, a que se creen diferentes puntos dogmáticos, porque hay personas que interpretan el texto de una manera, obviando los fundamentos de lo que la Biblia dice. Sabemos Sí, todos aquí que no se puede crear una doctrina bíblica basado en un solo pasaje de la Biblia. No es posible. Debemos tener, bueno, esas reglas la han puesto los teólogos y los estudiosos, que por lo menos debemos tener tres textos bíblicos que puedan ser alusivos y traer luz en cuanto a un punto doctrinal. Amén. Ok, muy bien. Entonces, visto esto, eh, el proceso del estudio bíblico tiene tres partes. No me preocupe que esta noche yo voy suave, tranquilo. El proceso del estudio bíblico tiene tres partes. La primera parte es conocida como la exégesis. La exégesis. O la parte literal del texto. En otras palabras, es exactamente lo que la Biblia dice. Yo siempre le aconsejo a, a los predicadores, ¿verdad? Cuando están comenzando, que no tienen mucha experiencia, no te turbes. Haga una exégesis bíblica cuando vayas a predicar. ¿Qué le estoy diciendo? Repite la historia. Usted se lee, por ejemplo, a la hija de Jairo cuando fue resucitada.
no te metes en interpretación y con la guianza del Espíritu Santo, usted repite la historia. Aquí vemos a un hombre, un padre, con su única hija enferma. Usted está haciendo énfasis en la historia. Eso que usted está haciendo es una exégesis, lo que dice el texto. Un padre con una hija agonizando y comienza a argumentar en lo que un padre, ¿verdad? Hace por un hijo cuando ama a ese hijo, cómo se entrega y va narrando el hecho, narra el hecho. Entonces, cuando usted narra el hecho de lo que está en el texto bíblico, usted está haciendo una exégesis. Estoy hablando que esta es la base, porque hay un tipo de exégesis que entra más adelante que quizás puede entrar en un choque con lo que es la hermenéutica, pero eso lo vamos a estar mirando en otro nivel. Por eso escuchamos a veces cuando dicen algunos, el exégeta dice, ¿qué es un exégeta? Un exégeta es una persona que aplica una exégesis. Lo que el texto dice, lo que la escritura revela. En otras palabras, la parte literal. En la parte literal no hay eh, interpretación. Es simple y llanamente lo que dice el texto, la parte literal. El texto es poderoso para hacer lo que tiene que hacer. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Les recuerdo que cuando Esdras hizo la restauración del culto, simple y llanamente leyó el texto, hizo una exégesis, observó la literatura del texto, lo que la ley decía. Y la Biblia dice que esto fue suficiente para provocar un gran avivamiento. ¿Dónde está el peligro que tenemos en el día de hoy en las predicaciones y en las enseñanzas? Que muchos no queremos quedarnos en la exégesis, porque pareciera que si simplemente nos quedamos en la exégesis, careceríamos de un alto grado de conocimiento. Y como es una verdad que tenemos que tocarla, como hay una competencia muchas veces en los altares de revelar códigos, de desatar códigos, pero muchas Varón, veces, ajá, excúsame la interrupción, sí, porque tuve un problema de aquí con el internet. ajá, Usted habló ya de la segunda parte del proceso no, no, y no, la no, tercera. estoy en exégesis todavía. Ah, bueno, ok, Sí. ok. Ok, entonces, les decía que tenemos ese problema de, de que la gente quiere desatar códigos y muchas veces los códigos que desatan están totalmente divorciados de una correcta hermenéutica bíblica al texto que ellos están exponiendo. Pero nuestra gente se vuelve loca porque los envuelven con un sinnúmero de palabras y de expresiones, ¿verdad? Que no están fundamentadas en la palabra del Señor. Entonces, prestemos oído en las iglesias donde hay un alto grado de, de respeto por la palabra,
esos predicadores a veces no funcionan mucho, no funcionan mucho, ¿verdad? Y debemos tener el respeto adecuado como predicadores y como maestros de la palabra, de poder, si no tengo una interpretación eh, correcta, me quedo en la exégesis. En otras palabras, explico el texto, o más bien, le repito lo que la Biblia dice, la parte literal. Muy bien. La segunda parte en el proceso del estudio bíblico es la hermenéutica. Fíjense, primero hablamos de exégesis, entonces ahora hablamos de hermenéutica. Sí. En la exégesis miramos la parte literal, el texto. En la hermenéutica buscamos lo que la escritura revela, lo que la escritura quiere decir, lo que el texto quiere decir. Una cosa es lo que dice y otra es lo que quiere decir. Cuando ya entramos en lo que quiere decir, entonces hablamos de hermenéutica. Y ahí, entonces, necesitamos de herramientas para poder interpretar el texto. Ahí necesitamos preguntarle al texto, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Y cómo yo le pregunto al texto, qué tú me estás diciendo? Les hablé de ciertas preguntas que le podemos hacer al texto, como, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué? ¿Dónde se lo dijo? Entonces, cuando vamos aclarando estos tipos de preguntas, mirando el texto, entonces vamos alcanzando, vamos logrando esa interpretación que nos va a llevar a luego la tercera parte, ¿verdad? La tercera parte no depende mucho de mi herramientas que yo utilice, porque ya esta es una parte espiritual. Y además de espiritual, también eh, del conocimiento de la cotidianidad en la que nosotros nos desenvolvemos como, como pastores, como maestros, como ministros de la palabra. Esa tercera parte es la aplicación de lo interpretado. ¿Cómo yo puedo aplicar eso a mi vida cotidiana? ¿Verdad? Eh, Tiene la parte moral, moralmente, y la parte espiritual o anagógica. Espiritualmente, cómo yo aplico ciertos textos, ciertas enseñanzas, después de tenerlas correctamente interpretadas, cómo yo puedo aplicarlas de manera moral y de manera espiritual. El mensaje que nosotros pues predicamos en nuestras congregaciones debe tener esta parte moral, la parte ética. No debemos perderla. No podemos concentrar nuestra predicación únicamente en el área espiritual. Tiene que haber un equilibrio entre lo moral y lo espiritual. Y eso debemos darlo cuando aplicamos nuestra enseñanza en la aplicación. En la aplicación siempre debe haber una dependencia total, o sea, como dije, una dependencia total del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve y nos revele
la necesidad de las personas que están escuchando nuestra predicación o nuestra enseñanza. Cuando el Espíritu Santo pues lleva a, a la necesidad de la gente, hay una respuesta del público, hay una respuesta de la sala. Siempre hay una respuesta, siempre va a haber una respuesta. A veces hay una respuesta que es expresiva, eufórica, donde la gente grita, la gente llora, aleluya, y un montón de expresiones que nosotros los latinos sabemos dar cuando la aplicación del texto enseñado, del texto predicado, nos está tocando, como decimos, nos está ministrando. Y este tipo de respuesta es la que regularmente todo predicador, todo maestro, cualquier persona que se levanta en el altar y trae una palabra o whatever, cualquier cosa que vaya a hacer en el altar, este tipo de respuesta es la que regularmente uno busca o con la que uno se siente cómodo. De tal manera que cuando ese tipo de respuesta no está, el predicador tiende a sentirse que su mensaje no llegó, que su prédica fue un fracaso. Pero, sin embargo, hermanos, no siempre es así. Regularmente, usted, yo, como predicadores de la palabra, una de las cosas de las que debemos estar seguros es que lo que vamos a enseñar es dirigido por el Señor y está en la palabra. Y de inmediatamente es dirigido por el Señor y está en la palabra, algo va a pasar, aunque usted no lo vea. Yo tuve una experiencia hace 2 semanas en la iglesia. Yo prediqué un mensaje que yo mismo desde el púlpito decía, no, este mensaje está muy duro, santo. La gente está loco porque tú termines aquí. Amados, y cerré mis ojos, hice un llamado para los amigos y la respuesta a esa prédica, 7 almas vinieron a los pies del Señor. Pero yo sé que era una prédica dura, pero era la palabra. La palabra va a ser el efecto. No quizás el efecto que tú te estás esperando, sino el efecto para el cual Dios te ha usado como instrumento para que esa palabra llegue. Como predicadores, como exhortadores, como maestros, no inventen. Vayan al texto, pregúntenle al texto. Si ustedes quieren, como yo le digo a mis amigos doctores en teología, yo he alcanzado algún grado en teología, pero todavía soy simplista. Me gusta lo simple, porque lo simple rompe muchas veces estructuras eh, que la gente se ha levantado en su mente y en su corazón. Entonces, estamos hablando también que cuando tú estás en tu estudio personal de la palabra, estoy leyendo la palabra, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, simple y llanamente tú haces una lectura y podríamos decirle una lectura comprensiva, tratando de comprender y de buscar una manera devocional, una lectura devocional donde yo oro a Dios, leo la palabra, buscando que el Señor ministre a mi vida. Pero cuando se habla del estudio de la palabra, ya entra a otro nivel. En el estudio de la palabra, no nos quedamos simple y llanamente en la exégesis, sino que vamos a la hermenéutica, agarramos lápiz, papel y comenzamos a indagar acerca del texto del cual hemos leído. Y podemos consultar libros que quizás puedan ayudarme a entender una parte fundamental de
la hermenéutica. Cuando hablo de una parte fundamental es que no podemos interpretar un texto sin antes conocer el contexto. El contexto es amplio muchas veces y podemos encontrar el contexto en diferentes áreas, como es, eso lo vamos a tocar más adelante, pero se lo voy a mencionar ahora, pero vamos a dar detalles más adelante y quizás podamos hacer alguna práctica en esto. Hablamos del contexto teórico o el contexto textual, qué dice antes, qué dice después, contexto histórico, en qué momento de la historia se dijo eso, contexto geográfico, dónde se dijo eso, porque muchas veces el contexto geográfico es indispensable para poder entender lo que allí se está desarrollando. ¿Ok? Contexto histórico, contexto teórico, antes, después, contexto geográfico, y hay otro, el contexto cultural, cómo culturalmente, cómo se veía esa acción en ese momento. Entonces eso nos va llevando, ¿verdad? A poder llegar a la realidad del texto. Es importante para nosotros que podamos desarrollar esto, porque recuerden que en otra asignatura les hablaba y les decía que la Biblia es un texto oriental, no es un texto occidental. Por tal razón, la cultura que se revela en, en la Biblia, ¿verdad? No es la cultura a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir o la que en la que nos hemos desarrollado como seres humanos, como individuos. Entonces, el conocimiento de la hermenéutica me ayuda también a poder comprender la el contexto cultural donde se desarrollan las historias de la palabra del Señor. Pastor, Sí, adelante. me puede, si usted puede, Ah, decirme el contexto histórico, porque me quedé nada más en el cultural. ¿Dónde se dijo eso? El geográfico, el teórico y el histórico. ok, el histórico, geográfico, cultural, el El cultural, textual, el te- textual, contexto textual. correcto. Pero eso lo vamos, no se preocupen, pero tómelo, que es muy importante tenerlo como base. Y más adelante, pues lo vamos a estar eh, desarrollando uno por uno y con práctica, ¿verdad? Con una práctica, es decir, con un texto bíblico que todos podamos tomar eh, y yo se lo voy a poner como tarea que quizás ustedes interpreten un texto bíblico y ustedes van a ver las similitudes y las diferencias que pueden haber al momento de interpretar un texto que siempre va a estar basado al grado del conocimiento que tenga la persona que está exponiendo el texto y también su forma, su pedagogía de poder enseñar el texto. Muy bien. ¿Por qué Mi debemos amado, estudiar? mi Ajá, amado, una sí, pregunta. sí, Cuando usted se refiere a la aplicación del interpretado, se refiere a las inferencias que nosotros extraemos del texto. correcto, correcto. Ok, ok. Muy bien. Amado, amado, Sí, adelante. usted estaba mencionando ahorita Ajá, esos 3 puntos que usted mencionó de la hermenéutica. sí, Pero hay un punto que a mí me llama mucho la atención. adelante. Y mi pregunta es, ¿por qué razón si nosotros tenemos tantos predicadores? Yo no hablo de otro país, pero hablo de la República Dominicana. ¿Por qué si nosotros tenemos tantos predicadores que de hecho
vienen de iglesias que aparentemente tienen cierto fundamento, nos estamos encontrando con hermanos que predican la palabra, que no se someten al texto, no se someten a la revelación, no se someten a lo que el texto está estableciendo y sobre todo cuando no logran conquistar lo que ellos asumen que el texto debe de hacer, ejecutan otro tipo de maniobra para que la gente le llame la atención. Entonces, mi problema ahora y mi pregunta es, ¿qué estamos enseñando en las congregaciones en República Dominicana? Porque entonces hay que hacer una reevangelización en nuestro país, amado, porque yo me siento a ver a los muchachos y yo digo, pero es que no es esto lo que dice la Biblia. Parece que es esto, pero no es lo que dice la Biblia, porque el texto no está diciendo eso. Entonces no estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un niño que está predicando un martes para aprender. Estamos hablando de personas que le están enseñando a gente un domingo en cierto tipo de actividades. Yo me pregunto, ¿a dónde va a ir la iglesia con todo ese montón de ideologías extrañas y qué le están enseñando? Porque eso es lo que yo me pregunto. Yo lo dejo ahí solamente, amado. Sí, es una pregunta reflexiva para reflexionar, ¿verdad? Y como te digo, pastor, y a todos, es la respuesta que busca el predicador. Una respuesta que a veces cuando ellos tiran una bomba, como dicen, y la gente se queda tranquila, pero si yo hubiera sido ustedes, ya yo hubiera estado, porque están tratando de tocar las emociones de la gente, o no, a veces yo ni sé qué, la parafernalia, y el espíritu de la gente se queda, hermanos, sin ser ministrado, porque simplemente se quedaron en las emociones. Y de la única manera que el espíritu de la gente es ministrado es con la palabra de Dios. Lo único que provoca cambios no son los gritos, ni las conjeturas estructurales que cualquier predicador pueda hacer. No, es cuando usted, es más, el apóstol Pablo, ¿qué le exigió a Timoteo? Hablando de un obrero aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Que traza bien la palabra de verdad, que la traza bien. ¿Y qué es trazar bien la palabra de verdad? Lograr una correcta interpretación del texto de la palabra y llevarlo con la guianza del Espíritu de Dios a una aplicación que pueda producir cambios. Yo aprendí cuando estudiaba pedagogía que hay un aprendizaje que se llama aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es aquel cuando el alumno recibe la información y puede ponerla en práctica, puede ponerla por obra, puede sacarle provecho. Entonces, nuestras congregaciones, muy lastimosamente, ¿verdad? Y le voy a echar la culpa a muchos pastores que no le decimos a nuestra gente que tienen que educarse, nutrirse. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que estuve. A los 14 años, cuando me escuchó predicar la primera vez, y metí mucho la pata y dije muchísimas cosas que no debí decirlas, pero él estaba ahí con un lapicero. Cuando yo terminaba de predicar, me decía: mi hijo, esto no se dice, esto no está bien, eso no va de acuerdo al texto. Pero hoy encontramos un sinnúmero de predicadores que no se le puede decir eso, porque lo que ellos dicen Dios se lo reveló. Son tan bárbaros que dicen: yo estaba leyendo y le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo que el texto quiere decir tal cosa. Mentira suyo. Ese es el peligro, amado. Ahí donde está el peligro. Mentira suyo. Y pastor, que usted está diciendo, sí, se lo estoy diciendo, porque muchas veces lo que el Espíritu le dice, supuestamente, va en contra de lo que el mismo texto dice y de la revelación
de la revelación de lo que la palabra de Dios establece. Pero usan esa terminología para sugestionar al público a que crean y reciban lo que ellos están hablando porque supuestamente el Espíritu les reveló. Hermano, mire, y si no, si usted tiene que decirle que no es así, dígale que no es así. Estar frente a una iglesia preparada con la palabra le crea problemas a ese tipo de predicadores. Hermana Isha. Pastor, una opinión con respecto Sí. a eso que usted está diciendo. También se da el caso que lamentablemente vemos una iglesia que eso es lo que le gusta. Le gustan los predicadores, le gusta que le estén hablando, pero cuando hablamos de estudio bíblico, lamentablemente da pena ver las 3 personas que asisten a los estudios bíblicos. Nadie se preocupa por el conocimiento de la palabra y al final, por eso es que muchas personas lamentablemente están siendo víctimas de supuestas profecías que al final lo que terminan es yéndose de las iglesias, lamentablemente. Amén, amén, amén. Mi pueblo perece. Ustedes saben Por el falta texto. de conocimiento. Yes. Por falta de conocimiento. No fue por falta de unción ni de hablar en lengua, ni de correr. Es por falta de conocimiento. Si una cosa que debemos hacer los pastores es enseñar, por favor. Y si usted como pastor no tiene, porque yo sé, todos los pastores no tenemos la gracia de poder enseñar. Hay pastores que son más predicadores que maestros. Búsquese un buen siervo, una buena sierva de la iglesia que ame la enseñanza, que tenga la capacidad y siéntense y puedan trazar una ruta específica para educar al pueblo, porque el pueblo está falta de educación, de educación cristiana, educación bíblica. Es tan fuerte el asunto que ellos le dan más importancia al don que al fruto. Aquí lo que importa es tu ministerio. Aunque tú no le hables al pastor, aunque tú no diezmes, aunque tú tengas 3, 4 enemigos, aunque tú tengas un hermano que no quiera saber de él, pero si tú estás fluyendo ahí arriba y hablando en lengua, hermano, es una cuestión fuerte. ¿Dónde está tu carácter? Y el carácter se forma. Y una del llamado del pastor es formar el carácter de la iglesia. Y el carácter de la iglesia se forma a través del estudio sistemático de la palabra de Dios y un estudio responsable de la palabra de Dios con una exégesis, con una hermenéutica y una correcta aplicación y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Una de las claves que el Señor le dio al pueblo fue repítesela, escríbesela. Es caótico, es serio el problema. Aquí tuvimos una vez un hermano que vino de la República Dominicana y a predicarnos hace unos años ya. Y él estaba apurado porque la iglesia alaba muy bien, lo que han venido aquí saben. La iglesia adora muy bien, pero cuando llega la palabra, la iglesia se sienta a escuchar palabra. Y cuando el hombre o la mujer comienza a trazar la palabra y la iglesia recibe que es una palabra direccionada de Dios con el fundamento bíblico de las escrituras, la iglesia responde. Gloria a Dios, aleluya, se te levantan, te hacen muecas, te brincan, te corren, pero dale palabra. No le vengan a traer profecía ni cosas raras. La profecía puede venir porque creemos en que Dios habla en asuntos específicos, pero lo que Dios va a hablar va a estar fundamentado con lo que la palabra de Dios establece. Entonces, ese hermano dijo, ay, aquí son católicos.
vamos, aplaudan, aplaudan. Y la iglesia calladita, tranquila. Y yo fui y me le paré y le dije en secreto, hermano, predica. Que cuando tú prediques, tú vas a ver lo que va a pasar aquí. Predica la palabra. Y el siervo comenzó a predicar y dio un tremendo mensaje. Pero era un predicador que hasta ese momento estaba acostumbrado a que hubiera esa parafernalia de movimiento y de aleluya y de gloria a Dios. Y ahí es más fácil tirar cualquier cosa que la gente no lo entienda. Pero cuando la gente está sentada, está digiriendo, tiene los ojos puestos en ti y tú lo estás mirando y la gente te está mirando a ti, hermano, eso te está pidiendo a ti responsabilidad en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás enseñando. Entonces, es importante esta área de la hermenéutica. Ahora, ¿por qué debemos estudiar hermenéutica? ¿Por qué? Número uno, para no torcer las escrituras. Ahí es que está el problema que nuestra hermana Icha estaba tocando, que nuestro hermano Pastor Otilio estaba tocando. Se tuercen demasiado las escrituras porque no hay un conocimiento por lo menos fundamental. No. La hermenéutica es una ciencia muy amplia y hay mucho que estudiar hasta llegar a filología de los libros y un montón de otras cosas que a veces te llevan fuera del fundamento exacto de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener por lo menos una base hermenéutica en nuestras congregaciones para librarnos de no torcer las escrituras. Recuerdo en mi mocedad escuchar a un predicador que dijo, porque Jesucristo se reveló como el arcángel Miguel allá en el libro de Daniel. Oh, pero mi hermano, y esa aberración teológica y esa falta de doctrina, por ese hermano lo había leído en un libro que no se dio cuenta que era un libro de los testigos de Jehová, quienes afirman que Jesucristo era o es el arcángel Miguel. Y soltó esa revelación un domingo en una congregación. Gracias a Dios que había un montón de muchachos, unos cuantos muchachos que nos gustaba leer la palabra y decimos, no, eso no está bien. Y después la remató diciendo que el diablo, antes de ese diablo, se llamaba Lucifer. ¿Y usted sabe por qué se llamaba Lucifer? Porque tenía mucha luz y tenía mucha fe. ¡Bárbaro! ¿Cuántos sillazos? ¿Qué etimología? Oh, pero mi hermano, ¿y qué está haciendo? Torciendo las escrituras. ¿Por qué? Por una falta de hermenéutica correcta de las escrituras. Y hoy en día vemos mucho eso. Y hasta en grandes predicadores que para poder manipular las masas, para poder manipular al público de acuerdo a la verdad que ellos quieren establecer, que no es una verdad bíblica, que puede ser una verdad emocional, para manipular al pueblo, tuercen las escrituras, la tuercen para sacar a veces dinero a la gente, tuercen las escrituras. Usted puede pedir una ofrenda sin tener que inventarse cosas de torcer las escrituras o estar creando cierto tipo de parafernalia y de beneficios que la gente pueda recibir porque siembre un montón de cosas. Pero se tuercen las escrituras. Entonces, la importancia de tener, fíjese como le estoy diciendo, por lo menos un fundamento hermenéutico nos va a librar de torcer las escrituras. Y segundo,
al estudiar hermenéutica, vamos a mejorar nuestra comprensión del texto. Cuando estudiamos hermenéutica, vamos a mejorar nuestra comprensión del texto bíblico. No se olvide, hay un micrófono abierto por ahí. No olvidemos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no olvidemos que la verdad revelada en la Biblia, lo primero que ocupa desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad de la salvación. Y si nos damos cuenta, lastimosamente, lo menos que se está predicando y enseñando es la verdad de la salvación. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Pues sí, hermano, cheque. Cuando estamos predicando una campaña al aire libre, agarramos un tigre de esos que están en la esquina. Mira, veo un evangelista en ti. Dios te manda, no se ha convertido, no ha dicho que quiere al Señor, pero ya lo vemos en las naciones. Yo soy el único que ha visto eso. Usted no lo ha visto. Pero, tú sabes, eso soy yo que lo he visto. Y conviértete, porque que Dios te manda a las naciones. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Ajá. Y la verdad de la salvación. Él puede ir al mundo, hacer de todo y perder su alma. Puede sanar enfermos, derezar muelas, hacer crecer los brazos torcidos. Ya parece que eso pasó. Ya como que la época de crecer los brazos se paró y de crecer los pies. Ahora es otra cosa. Tú sabes. Entonces, tú puedes hacer crecer brazos, crecer pies, crecer orejas y perderte. O sea, tenemos que enseñar el fundamento de la salvación. De Génesis y Apocalipsis, lo que está revelado para el hombre, para la humanidad, es la forma en que Dios ha revelado su amor para con nosotros. Pablo dijo en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No debemos terminar una prédica sin invitar a alguien a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. La realidad de la existencia de la iglesia es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios para que el hombre pueda alcanzar la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, aunque nunca predique, aunque nunca levante muerto, pero que salve su alma. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces no debemos olvidar ese énfasis de la palabra de Dios en cuanto a la verdad de la salvación. Nos hemos puesto flojo en eso, hermano. Sí, hacemos cosas para gozarnos nosotros y que venga el fuego y que venga la chispa y que venga el avivamiento. Todo eso es bueno, todo eso es importante. A mí me agrada todo eso, correr, brincar. ¿Y las almas para cuándo? Perdí a 2, 3. Siento como que los cucuyos están brillando. Pipi, pipi, pipi. Alaba, alaba. Los grillos, alaba. Estamos aquí escuchando, pastor. Gloria a Dios. O sea, tenemos que sacudirnos, iglesia. Tenemos que sacudirnos, mis amados. El mensaje principal que nosotros debemos dar al mundo antes de toda la profundidad y de bajar la profundidad de allá abajo, que hay muchos que están ahogados allá abajo. Hermano, de sacar cosas profundas, hablemos de Cristo, hablemos de la salvación del alma. Es el mensaje bíblico, es la hermenéutica correcta de la palabra de Dios. Todo texto, yo puedo ver a Cristo en todo, desde Génesis y Apocalipsis. Y si veo a Cristo en todo, estoy viendo la salvación del hombre en todo.
entonces mejoramos nuestra comprensión de las escrituras cuando estudiamos hermenéutica. Por lo menos, fíjense cómo estoy haciendo énfasis, por lo menos una base fundamental de lo que es la hermenéutica. Para recibir el mensaje de la Biblia, debemos tener un corazón dispuesto y ser receptivos a la palabra de Dios. Si usted tiene un corazón lleno de orgullo o de arrogancia o de petulancia, muy difícil usted pueda recibir esa revelación linda del Señor. Fíjese la importancia de tener un corazón dispuesto. Si usted se reúne con nosotros todos los lunes, debe venir con ese ánimo, con un corazón dispuesto, receptivo, para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos lograr esto? Orando, que Dios nos dé ese corazón si no lo tenemos. Percatándonos que Dios está presente en su palabra. Es la Biblia el único libro donde el autor está presente. Otro punto básico, estar hambrientos. Tenemos que tener hambre de la palabra, anhelo, deseo por más. No debemos cansarnos, no debemos rendirnos. No debemos ver esto como una carga, como una imposición. Debemos ver el estudio de la palabra de Dios como un deleite. Esa hambre de saber más, no saber para discutir, porque hay muchos que lo que quieren es estar discutiendo y para demostrar que saben más que el otro. No se trata de eso, no. Primero, conocer la escritura para hacerla mía, para yo vivirla, para mejorar mi carácter. Yo siempre digo que si usted estudia la palabra, si usted va a una universidad, si usted va a un seminario, a un instituto bíblico, y después que usted termina, usted no cambia, y usted es un mal marido, un mal esposo, un mal hijo, una mala mujer, ¿de qué te valió al ir al instituto bíblico o estar en el seminario? Se supone que la palabra tiene que confrontarte. El estudio de la palabra tiene que lograr en ti cambios, lograr en mí cambios. No podemos ser iguales cuando estamos frente a la palabra. No podemos salir iguales cuando estamos confrontados por la palabra de Dios. En ninguna manera. Nuestra actitud debe cambiar. Y la palabra, una de las partes fundamentales de la palabra es confrontarnos. La palabra nos confronta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestro carácter? Eso es lo que más Dios busca en cada uno de nosotros. Y cuando este tipo de predicación o de enseñanza son distribuidas, hay un público que quizás no sea muy favorable, mas sin embargo, este tipo de público que ama la palabra y que se fundamenta en la palabra son los que resisten en los momentos de las pruebas, en los momentos de dificultad, cuando llegan los momentos difíciles a las congregaciones. Los que tienen, los que brincan, saltan y hablan mucha lengua y son muchos profetas, esos son a veces los primeros que se van, y los que no resisten y no aguantan porque no tienen fundamento bíblico. Ya dañé esta prédica, ya dañé este mensaje. Digan amén. Estoy dando. Amén. Gloria a Dios. Son verdades, hermano, que debemos confrontar siempre. Muy bien, mis amados, por esta noche, esta es la introducción a lo que vamos a ver en hermenéutica durante estas 3 o 4 semanas. No les sugiero ningún texto específico. Si tienen el de John Felix, bueno, pero si tienen un texto que puedan conseguir de hermenéutica,
téngalo ahí. Amén. Y vamos a aprender. Vamos a aprender. No pretendo que salgamos de acá siendo exégetas o siendo unos hermenéuticos extravagantes, pero por lo menos que tengamos la base, que podamos diferenciar un texto de otro y que podamos, si terminamos este taller de hermenéutica sabiendo preguntarle al texto, hemos ganado. Y cuando nos toque levantarnos para enseñar, vamos a levantar la bandera de la excelencia, que es lo que Dios quiere. Cuando le dijo a Timoteo, necesitamos obreros que sean aprobados, que tracen bien la palabra de verdad. Que Dios le bendiga esta noche, que Dios le guarde, que la paz del Eterno me los ilumine. Y recuerde que hay que pasar lista. Abran sus camaritas para saber que ustedes estaban ahí. Gloria a Dios. Amén, mi pastor. Aleluya, Santana, ya Dios te guarde, mi hijo. Qué lindo. José Oramos Prado por ti. por ¿Cómo aquí, te fue la en cámara Nicaragua está por allá? prendida. Gloria a Dios.